tardes a todos. Hemos llegado al tercer día de esta jornada sobre arte, medicina y ciencia. Hoy, en el espacio dedicado al arte, contamos con la presencia entre nosotros de la doctora en arquitectura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doña Ainhoa Amaro García, que nos viene a hablar, tal y como lo expresa el programa de mano, sobre la construcción 5.0 como la llave del cambio. La doctora Amaro García nació en Gran Canaria y desde muy pronto inició una clara inclinación hacia el estudio de la arquitectura, completando sus estudios en Madrid, México e Italia, consiguiendo analizar la realidad desde una mirada crítica y global. Hoy, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ejerce su docencia, su investigación y proyectos en contactos con otros centros, con otras realidades que le permiten seguir creciendo y ahondando en este infinito mundo de posibilidades que ofrece la arquitectura. De modo que en su trayectoria ha ido adquiriendo una profunda comprensión de los retos que enfrenta la sociedad del siglo XXI desde un enfoque arquitectónico, morfológico, urbanístico y social. Como profesional que no se limita solo a cuestiones físicas y técnicas, indaga para proponer nuevas soluciones más sostenibles, igualitarias y eficaces. Actualmente canaliza su experiencia internacional hacia la transformación del territorio desde la innovación aplicada y con un firme compromiso con el desarrollo local. Y cuando decimos que cuenta con un dilatado currículum, no lo decimos simplemente como un eslogan, porque es un protocolo, siempre hay que decirlo, sino más bien porque su resultado, su trayectoria profesional, descubrimos que efectivamente hay un cúmulo de experiencias, de investigaciones y de publicaciones, asistencia a congresos, másteres, jornadas, etcétera, proponiendo un modelo que combina robótica, inteligencia artificial e impresión 3D, con el objetivo de transformar el acceso a la vivienda mediante soluciones más sostenibles, eficaces e igualitarias. La propuesta promueve además el uso de materiales locales, la capacitación de profesionales del entorno y la generación del valor en el territorio. Podríamos continuar hablando de su currículum, pero creo que mejor es que ella nos desvele esos conocimientos acerca de sus propuestas en este fascinante campo de la arquitectura. Doctora Amaro García, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Después de esta presentación tengo miedo de hablar, ¿no? Normalmente suelo saltarme los protocolos, las personas que me conocen, así que esta vez lo haré de nuevo. Agradecer públicamente tanto a Arsenio como a María Nieves por poner sobre la mesa mi nombre cuando se habló de innovación, cuando se habló de estas 10ª jornadas, sobre todo en un sector tan poco digitalizado y tan poco innovador como es la industria de la construcción. Y de ahí un poco este titular, Construcción 5.0, que rompiera un poco esas barreras y que permitiera a todos y todas las que estamos aquí salir de aquí con una idea clara. Es decir, ¿qué es la impresión 3D? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Es algo real o todavía es una idea futurible? Que cualquiera de los que estemos, si tenemos una reunión tanto formal o informal, tengamos mecanismos suficientes para hablar de la digitalización que está sufriendo el sector, del momento clave, y por supuesto entender cuál es el marco normativo de todo esto, que es la primera duda que viene a cualquier técnico o técnica. Espero que estos 45 minutos, aunque cualquiera de ustedes aquí, si tienen alguna duda, interrúmpanme. Al final se trata de que esto también sea más dinámico, o lo apunto y lo vemos al final, pero que todos los que estamos aquí entendamos que hay un modelo que está cambiando y que estas jornadas y espacio de reflexión permiten esa transferencia de conocimiento para todos y todas. No me presento porque lo han hecho seguramente muchísimo mejor que yo y que cualquiera de aquí. Y simplemente no suelo hacer una estructura, pero me gustaría que entendieran hacia dónde vamos caminando con estos 45 minutos. ¿Cómo vamos a llegar a esa construcción 5.0 desde conceptos clave como el Internet de las cosas, la industria 4.0, el Big Data, finalmente aplicaciones de la impresión y luego cerrando con esa construcción 5.0? ¿Qué es la construcción 5.0, ¿no? Y por eso cuando vean una diapositiva o veamos que estamos hablando de algo que aparentemente no tiene nada que ver con la impresión 3D, sí que lo tiene y veremos el porqué.
Cualquiera de los que está aquí, tanto a nivel personal, amigo, conocido, profesional, cuando va a adquirir una vivienda, cuando tiene que comprar una vivienda, cuando va a alquilar, siempre tenemos los mismos problemas. De hecho, pues incluso desde el punto de vista burocrático, se ha decretado el año pasado un estado de emergencia habitacional, ¿no?, que pone sobre la mesa una realidad que no es local, que es global. Vemos cómo prensa, medios de comunicación evidencian que hay una escasez de vivienda, que falta mano de obra, que tenemos un déficit de más de 6.000 viviendas actualmente, y sobre todas estas informaciones vemos una idea de un arquitecto urbanista que pone sobre la mesa: la parte de emergencia de decreto habitacional está muy bien, pero hecho en falta la innovación. Es decir, hecho en falta hacer las cosas de manera diferente. Si queremos cambiar las cosas, no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante décadas. Y ahí vemos como cualquiera de nosotros y nosotras, cuando vamos a adquirir una vivienda, queremos comprar, queremos alquilar, un profesor o profesora que viene porque le ha tocado plaza, se encuentra con un dilema enorme, nosotros mismos como proyectistas buscando suelo, es decir, hay un problema relacionado siempre con unos plazos que a veces son interminables, con unos costes, con unas calidades que a veces pues, queremos sustituir por esa eficiencia, pero que no equivale a eso que estábamos en nuestro imaginario, y sobre todo un enorme impacto medioambiental, que tiene unas consecuencias, y unas consecuencias que hoy veremos, de siniestralidad laboral, de impacto medioambiental, de sector masculinizado. Entonces, cuando hablamos de construcción, hablamos de vivienda, nos enfrentamos a unos problemas que evidencian una desigualdad económica y social, que puede ser tanto a nivel autonómico, a nivel regional, pero es que está pasando a nivel global. Y está pasando a nivel global porque cuando hablamos de vivienda tenemos que entenderlo desde una escala, y creo que antes también surgió alguna conversación, multidisciplinar. Es decir, la edificación, la construcción, el urbanismo, no solo hay un perfil, hay varios perfiles, que es lo que permiten ese enriquecimiento, pero también hay una escala. Y hay una escala porque tenemos que abordar 3 líneas. Y esta visión holística de la industria es clave para poder digitalizarnos y robotizar. Es decir, cuando hablamos de polis, hablamos de la toma de decisiones. Cuando hablamos de URBs, hablamos de ese espacio edificado, de esa materialización a través de la planificación, el urbanismo o los propios edificios, pero también hablamos de la ciudadanía. Si no tenemos en cuenta estos 3 actores, poco probable es que sea fructífero cualquier solución que propongamos. Y a partir de ahí yo me planteo, todos los que estamos aquí tenemos un smartphone, tenemos videocámaras en nuestras casas, tenemos alarmas, podemos hacer una videollamada con familiares a otro lado del mundo, es decir, vivimos en un mundo digitalizado, en una era digitalizada, en el que incluso tenemos software que nos dicen, oye, mañana va a hacer calor, calienta el asiento de mi coche que estoy en Madrid para cuando yo llegue esté a la temperatura adecuada. Pero cuando vamos a la construcción, ¿dónde está esa digitalización del proceso constructivo? ¿Dónde está esa tecnología? Hay como un salto entre ese proceso analógico de una persona con su esfuerzo físico poniendo material mano a mano y lo que está sucediendo en despachos y lo que está sucediendo en el mundo real. Y eso tiene una solución. Y la solución es la industria 4.0. Y ahora veremos por qué. Es la industria 4.0 con esa interconectividad de los dispositivos, de los sensores, que tiene una aplicación directa con la impresión 3D. Y solo así seremos capaces de resolver esos grandes problemas que veíamos. Durante los 3 últimos siglos, es decir, siglo XVIII, XIX, XX, pues ha habido lo que llamamos las 3 primeras revoluciones industriales, ¿no? Pues la mecanización, esta energía de vapor, la producción en línea, los primeros ensamblados. Pero en el siglo XXI aparece la industria 4.0 con ese Internet de las cosas. Es decir, pasamos de tareas individuales, separadas, en cadenas de producción independientes que no se hablan entre sí ni se conectan entre sí, a una interconectividad. Es decir, que todos los equipos que intervienen en cualquier cadena son capaces de recibir información, pero también de darla en tiempo real. Y eso no sucedía hasta antes del siglo XXI. Y es el gran cambio de paradigma que pone sobre la mesa la tecnología. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva a que cuando hablamos de tecnología empieza a surgir 2010, 2015, pues una inquietud también por las personas, por la sostenibilidad, no todo vale. Y así vemos cómo aparece el concepto de industria 5.0, en el que las personas de manera colaborativa con la
tecnología, con la industrialización, empiezan a avanzar hacia una nueva manera de hacer las cosas. ¿Y cómo lo hace? Pues vemos cómo metodología BIM, ¿no? Estudios de arquitectura, que tenemos pues 7 dimensiones, 8 dimensiones. En un modelo 3D podemos ver análisis estructural, podemos ver costes, presupuestos, tiempos. Tenemos un control en oficina hiper detallado que sabemos exactamente qué va a pasar. Pero también tenemos sensores ambientales que nos dicen la capacidad de hormigonado que podemos llegar a tener, si se está comportando bien o no. Tenemos monitorizaciones a través de visión artificial de cómo se está comportando desde el punto de vista de la eficiencia. Tenemos un mantenimiento predictivo, es decir, hay toda una tecnología vinculada a las edificaciones, a ese estudio de arquitectura, a esa información de despacho que se traslada a través de también incluso inteligencia artificial. Es decir, no solo que se combinen algoritmos, que nosotros seamos capaces de, a través de software o de aplicaciones, tener muchas soluciones a un único problema, cosa que de manera independiente antes teníamos que hacer de manera manual, ¿no? Un soleamiento de un edificio, eficiencia, y ahora con un clic pues tenemos 10.000 combinaciones que nos permiten tomar la mejor decisión. Es lo que a mí me gusta decir, pasar unos y ceros la información y pasar los unos y ceros a nivel de codificación. Vemos incluso cómo en 2025 hay infinidad de aplicaciones, no hablamos de ChatGPT, hablamos de Vergo, hablamos de Render, hablamos de que con un simple esbozo en lápiz podemos tener render en calidad hiperrealista, que antes se pasaba en ordenadores 10, 15 horas, o incluso yo recuerdo de tenerlos en el despacho por la noche para tener un resultado mínimamente visible. Todo eso la industria 4.0 lo ha resuelto. Ha generado software, ha generado aplicaciones, incluso que van más allá con licitaciones, con proyectos que manejas la información para licitar un proyecto. No tengo que ir manualmente viendo cuál es la documentación que tengo que presentar, sino de manera automatizada yo con 2 clics hago lo que antes hacía con, digamos, 20 jornadas y 3 personas, y esas personas hacen un trabajo que realmente aporte valor y no clasificar archivos. Incluso desde la seguridad laboral del obra, pues chalecos que te permiten un control de un sistema de prevención de riesgos laborales. Es decir, hay toda una serie de aplicaciones, de software, de plugin que te permiten incluso, como vemos aquí, definir cómo debe ser la óptima distribución de una vivienda con un clic. ¿Cuánto tardábamos nosotros esto en el despacho? O cualquiera de los que estamos aquí. Oye, pero es que mi optimización es 2 viviendas, hacer posible matrimonio, una doble, una individual. No, yo quiero 3 individuales y lo quiero que entre con soleamiento siempre optimizado. ¿Cómo puedo trabajar los espacios de uso de día y de noche? Pues yo metiendo esos parámetros tengo todas las combinaciones posibles y me permite pues, mejorar la solución que hacía antes, ¿no? ¿Qué es esto? ¿En qué se traduce? En mucha información, en Big Data, ¿no? Entonces, tenemos un sistema que se conecta entre sí, tenemos un sistema con muchas aplicaciones y software que es capaz de generar mucha información, pero todo desde el punto de vista de la metodología de las oficinas, desde la metodología de los despachos. Y volvemos a ver pues, diagramas de Gantt que cuando vas a obra desaparecen. Diagramas de Gantt, para los que no estén familiarizados con el concepto, pues es el típico cronograma de obra en el que vas definiendo las fases de un proceso. Fase inicial, pues voy y quito la tierra que me sobra. Fase de cimentación, y yo voy determinando en tiempo y asociado a un presupuesto cuánto voy a tardar y cómo. Es decir, yo tengo un control, digamos, milimétrico desde el punto de vista teórico, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa cuando voy a obra? ¿Dónde está esa digitalización? Toda esa información, todo ese sistema lo pierdo porque dependo de una persona que manualmente vaya haciendo un trabajo analógico. Y ahí es donde hablamos de las dimensiones de la construcción. Ahí es donde pasamos de todas estas oficinas a lo que llamamos la dimensión 10, y es la construcción digital. Y es empezar a trabajar de manera digital en todo el ciclo de vida de un edificio. Y así es como aparece la impresión 3D, donde tiene cabida la impresión 3D. La impresión 3D, para los que no han oído hablar de ella, es pues, la deposición de hiladas, capa a capa, hasta dar forma a un objeto deseado. Puede ser a través de un material
que puede ser hormigón en el caso de la edificación, puede ser resinas para maquetas a pequeña escala, puede ser polímeros, es decir, hay un sinfín de aplicaciones que ahora veremos de la impresión 3D. Es decir, vemos incluso corazones que se han bioimpreso recientemente. Y lo que está pasando en la industria de la construcción no es algo que no esté pasando en otras industrias, sino que ha llegado un poco más tarde. Es decir, vemos como incluso la industria textil, hay zapatos hechos por impresión 3D, con polímeros reciclados, en el sector de la automación para aligerar piezas, pero ahora vamos a la impresión 3D aplicada a la construcción. Ha tenido que acelerar, por así decirlo, el sector de una manera muy rápida, de 0 a 100, cosa que otras industrias llevaban décadas haciendo. ¿Y qué aplicaciones tiene? Pues tiene aplicaciones de, oye, puedo hacer una escalera directamente con impresión 3D, un cofrado perdido que sea además con esa geometría que me permita insertarla en el lugar. Puedo hacer obra civil, elementos estructurales, pues como encofrados perdidos para elementos pretensados. Puedo hacer mobiliario urbano, puedo hacer puentes y obra civil con primeras proyecciones que incluso las últimas ya se hablan hasta más de 10 metros de longitud, sin ningún tipo de soporte extra ni nada. E incluso hablamos de edificaciones. Hay más de 150 edificaciones impresas en 3D actualmente en el mundo, y en España pues también. Yo tengo la oportunidad de formar parte del proyecto que se ejecutó, que si quieren después lo vemos con más detalle. Pero lo que se trata es, ¿qué sistema utiliza la impresión 3D? ¿Qué es? Yo puedo entender, Ainhoa, que tú me estás diciendo que el Internet de las cosas, esa información en tiempo real, es importantísimo porque toda esa información de oficina yo la llevo a una máquina que replica lo que yo le he dicho, pero ¿cómo funciona? Es decir, la automoción, vemos una máquina de sobremesa que efectúa una pequeña maqueta, pero cuando hablamos de construcción hablamos de polis, urbs, civitas, hablamos de una escala mucho mayor, de una visión holística. Pues bueno, normalmente solo hay 3 tipos de aplicaciones. Una aplicación que es contour crafting, que quizás me he vuelto muy técnica, pero sí que me gustaría, aprovechando este espacio, que cualquier concepto pues ya vaya entre nosotros calando, ¿no? Que es dar forma a un objeto, es decir, con esa aislada yo voy dando forma, una capa sobre otra, que es la más usada actualmente. Luego tenemos uno que es power bonding o D-shape, que es, yo tengo un camado de arena o un elemento, digamos, en seco al que yo inyecto un aglutinante, y ese aglutinante, en función de la cantidad que yo le dé, el ángulo que yo le dé, voy formando el objeto deseado. Y luego la pulverización, es decir, que yo tengo pues un cabezal al que le voy pulverizando material y dando, digamos, esa forma al objeto deseado. A partir de ahí, independientemente de las metodologías que use, ¿qué impresoras hay en el mercado? ¿Cómo funciona esto? Pues nos podemos encontrar con una cosa que se llaman brazos robóticos, es decir, un equipo que tiene una extensión delimitada y que actúa en cierto radio de actuación en función de esa extensión del brazo que tenga. Podemos ver un sistema sobre raíles, es decir, es un pórtico que colocado sobre unos raíles laterales va moviendo el pórtico hacia adelante, hacia detrás, para dar forma a ese objeto deseado. Y finalmente podemos tener un pórtico robótico directamente sin raíles, es decir, 4 columnas que se apoyan sobre, digamos, un elemento horizontal a modo de puente grúa que efectúa pues toda la ejecución de ese volumen que nosotros hemos diseñado en un modelo 3D. Independientemente de qué sistema, de qué impresora escojamos, el procedimiento siempre es el mismo en la edificación. Es decir, hay un control, hay un material que se tiene que almacenar, hay un bombeo de ese material por unas mangueras, hay un transporte, obviamente, y luego hay un cabezal de impresión. Y ese cabezal de impresión da forma, y ahora veremos cómo, a ese objeto deseado. Es decir, con esta imagen que vemos aquí, tenemos un pórtico robótico, en este caso es una impresora que es un pórtico robótico, ni sobre raíles ni brazos, que tiene a la derecha un sistema de control, es un cuadro. En ese cuadro es como, digamos, el cerebro de la máquina. Luego tenemos un almacenamiento, en este caso el número 2. Digo, a ver si ven mi ratón y yo hablando aquí.
El número 2, que en este caso es un silo, al que se carga materia in seco, con una materia con una forma determinada en función de la zona donde estés y los proveedores que tengas, y un poco esa es la clave, ¿no? Trabajar con materia prima local. No tiene sentido proponer un sistema innovador que dependa de una localización de material, porque al final, ¿dónde está esa sostenibilidad? Yo me tengo que llevar el material de aquí a Lanzarote o de aquí a Madrid porque quiero usar esta impresora. No tiene sentido. Entonces se promueve el uso de materia prima local. ¿Qué material es? Pues puede ser un hormigón, o puede ser, en este caso, por ejemplo, el de esta impresora, que es lo que fomentamos nosotros desde la compañía que tengo el placer de formar parte, mortero y arena. Y aquí tenemos compañeros y compañeras químicas que habría que ajustar el término de decir y aditivado, es decir, permitir que cuando yo mezclo e hidrato el material con, digamos, esa mezcla en seco que cae al número 3, ¿vale?, que es un sistema de mezclado, es decir, el bombo tradicional que tenemos en obra, pero aquí automatizado. Controla la caída de material, la cantidad exacta que va a exactamente caer por ahí. En base a esa cantidad se le inyecta una determinada cantidad de agua para hidratar el material. Y luego una serie de aditivos que permiten bombear ese material por las mangueras, que las vemos por aquí arriba, que bajan por aquí hasta el cabezal, y en el cabezal ya imprimes el objeto deseado. Esto puede ser con un brazo, con un pórtico sobre raíles, el concepto siempre es el mismo. Hay un material que se tiene que mezclar, que se tiene que bombear y que luego ejecuta un modelo que se ha replicado en 3D. ¿Cómo funciona? Pues yo tengo este modelo en 3D que puede ser implementado con metodología BIM o no. ¿Por qué digo esto? Porque al final el BIM no es más que una plataforma, es un método de ejecución que permite a varios actores trabajar entre sí. Ni es un software, ni es una aplicación, es una metodología de trabajo. Yo puedo trabajar por temas de transición en mi modelo de negocio o en mi perfil profesional, que no domino todavía un análisis estructural, pues con compañeros que tienen ese modelo perfectamente modelado, las instalaciones, ese MEP. Sin embargo, yo puedo tener un plano en AutoCAD, lo levanto en 3D y lo que yo voy a levantar en 3D es lo que va a hacer la máquina. ¿Y cómo lo hace? Con un software que llamamos CAD/CAM, que es Computer Aided Design, que es el diseño asistido por ordenador, al Computer Aided Manufacturing, al diseño asistido para la fabricación. ¿Y qué viene a poner sobre la mesa? Es lo que comúnmente se conoce como un slicer, en inglés un corte. ¿Y qué determina el modelo 3D? Yo lo voy a cortar en rebanadas horizontales y cada rebanada representa el movimiento que va a ejecutar mi máquina. Es decir, como vemos aquí debajo, cada una de estas capas representa cada una de las líneas que vemos aquí en horizontal. Por tanto, si yo tengo un hueco de ventana, está el hueco de ventana. Si yo tengo un hueco, que luego lo veremos, de un pilar, de un encofrado perdido del pilar, aquí aparecerá. Si yo tuviera aquí en medio un tabique, aparecerá el tabique. ¿Por qué? Porque está modelado. Si yo tuviera instalaciones, vendrían por dentro del zigzag y aparecería aquí un hueco. Es decir, no hay que romper la pared para pasar la canalización, para luego volver a tapar, para poner, no, ya se deja dentro de la pared. Y ahí volvemos a esa idea, ¿no?, de, digamos, optimización de materiales, digitalización, reducción de CO2 y un poquito, no tiene sentido tener un material que yo rompo, lo tiro pues con el procedimiento pertinente para luego volver a poner más material y adherir. Es decir, en ese proceso al final estamos desechando y deshabilitando pues muchas partidas de obra que podrían ser mucho más productivas. Y una vez que yo he hecho ese corte, tengo exactamente lo que yo he modelado 3D. Aquí vemos cada una de esas capas representan las coordenadas de movimiento de la impresora 3D. Y a la impresora 3D yo le puedo dar un ancho de mi hilada y un alto de la hilada. Es decir, yo puedo hacer una hilada de 8 centímetros y 5 centímetros de alto, o puedo hacer una hilada de 2 centímetros y 1 centímetro de alto, pero sí que tiene que tener una proporción. Y ahí es donde entra
la química, un poco el expertise y esa transferencia de conocimiento de los proveedores o fabricantes de las impresoras. Al final no puedo hacer yo una hilada de 1 centímetro de ancho y 10 centímetros de alto, porque la gravedad tiene su límite, ¿no? Entonces también a veces el sentido común. A partir de ahí vemos este acabado, ¿no? Que es un acabado de hiladas de impresión 3D. Al final lo que estamos haciendo es, oye, yo tengo un hueco de ventana. Sí, efectivamente, aquí está lo blanco que representa ese cerramiento de impresión 3D. Efectivamente se está replicando de manera fidedigna. Es decir, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo de oficina, por primera vez se traduce a pie de obra. Y esa es la clave, es la digitalización a pie de obra. ¿Gracias a qué? Al Internet de las cosas, a la información y a esos software que ya venimos trabajando. ¿Qué ventajas tiene la tecnología? Pues efectivamente simular y prever cuál es la optimización de material, cuál es el cerramiento tipo que yo tengo que efectuar. No va a ser lo mismo diseñar y construir una vivienda en el Teide que diseñar e imprimir o fabricar una vivienda o una edificación en la costa de Teís. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas, la envolvente debe estar sometida a otros requerimientos y no hay una estandarización de la solución. Como vemos aquí, gracias al control milimétrico de los procesos, nosotros podemos definir de manera 100% realista cómo va a ser ese comportamiento del edificio desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de las instalaciones, de los cortes. ¿Por qué? Porque lo he modelado en 3D, porque tengo mi material parametrizado, caracterizado, que sé cuáles son sus prestaciones y por tanto puedo prever lo que va a pasar. No tengo que estandarizar un muro de 20 centímetros con cámara de aire con 12 centímetros porque no tengo más opción, ¿no? Aquí a lo mejor con 20 centímetros tienes mejores prestaciones que haciendo esa cámara, cumpliendo código técnico, haciendo una envolvente a modo de nevera, digamos, mucho mejor que cualquier sistema del mercado. ¿Por qué? Porque esas hiladas de impresión 3D te dan una continuidad que no te lo dan otros materiales, ¿no? Vamos a una monitorización y en tiempo real. Yo tengo, gracias a esa inteligencia artificial que veíamos antes, incluso ese deep learning, ¿no? Que es la capacidad de aprendizaje de la tecnología para tomar decisiones de manera autónoma, yo puedo prever las condiciones climáticas del lugar y que mi cabezal ajuste de manera automatizada los aditivos de material, el acelerante, el endurecedor, para que me entiendan, de esa hilada, de tal manera que yo no estoy sobredimensionando la materia que uso, sino que me adapto a las condiciones climáticas del entorno, a la hora de la jornada, a la situación de ese momento, y quién mejor que esa captación del dato en tiempo real para darme información y yo como técnica o técnico ser capaz de tomar la mejor decisión. Permite validar de manera inmediata, evitar retrabajo, es decir, al final si esto es una cuestión cartesiana, X, Y y Z. Si X es 0, Y es 0 y Z es 0, lo que llamamos como el origen, cualquier punto que vaya a moverse por la máquina va a ser un control de coordenadas X, Y, Z como si fuera un topógrafo que está moviéndose. De tal manera que yo tengo de manera 100% realista dónde va el bajante de las instalaciones, porque lo puedo marcar, dónde va el bajante de la canalización de la cajetilla eléctrica, dónde va el patinillo de la segunda planta, porque yo puedo decirle a mi máquina que se mueva, me marque o valide ese proyecto 3D que hemos hecho a nivel de coordenadas. Por tanto, si hay un replanteo de una pared o ejecutas una hilada, esa hilada está perfectamente recta, perfectamente plomada, perfectamente alineada. No tenemos que rehacer un trabajo porque pues, no ha habido una correcta alineación de los modelos, etc. Hablamos de reducción de materia prima, es decir, ya no hace falta trabajar con secciones estándar, podemos optimizar la geometría de los componentes gracias al material, pues a esas posibles características y resistencias mecánicas que podamos desarrollar pues con, digamos, ingeniería química, pero también con la forma.
Sabemos que el arco reparte bien las cargas, que no es lo mismo que un ángulo de 90 grados. A partir de ahí, esa geometría nos permite también reducir el material que vamos a utilizar en cualquier edificación. Por ejemplo, no es lo mismo imprimir en vertical que imprimir en horizontal a modo de espiral, porque el comportamiento del material y sus prestaciones mecánicas son otras. Y así vemos cómo, por ejemplo, pues ese control milimétrico te permite saber exactamente cuándo voy a empezar y cuándo voy a acabar, porque esa simulación del ordenador lo va a replicar mi tecnología. Y libertad de diseño ilimitada. Vemos cómo, por ejemplo, a este sistema, a esta tecnología de impresión 3D, de fabricación aditiva, es indiferente hacer una línea recta que geometrías orgánicas, que curvas, porque lo que está replicando son coordenadas de un modelo 3D. Entonces, yo me he esforzado para generar ese modelo 3D perfecto, cumpliendo normativas a nivel de espacio, de accesibilidad, pero luego a la hora de llevarlo a obra, a mí no me supone un sobrecoste, ni me supone, no voy a hacer ese proyecto porque el coste es inviable, el hacer un muro curvo, o el trabajar con una, digamos, geometría específica adaptada al entorno, ¿no? Es que aquí tengo que trabajar con 6 metros porque el material que me viene, da igual acabar en 1 metro, en 2, en 3, la ventana ponerla a 3 metros, la ventana ponerla a 2. Y muchos dirán, bueno, te lo compro, me has convencido, veo que hay esto, pues he visto algún vídeo, no lo sé, pero yo como técnico, como técnica, como experto o como persona interesada en estos nuevos sistemas, ¿cuál es el marco normativo? Es decir, ¿qué seguridad tengo yo a la hora de implementar esto, ¿no? Que a muchos y a muchas personas nos puede quitar el sueño, ¿no? Que con seguros de responsabilidad civil, de SENAR, ¿qué hago con esto? Pues ya hay una normativa que se aprobó en mayo de 2024 a través de una UNN, que es la fabricación aditiva para la construcción, principios estructurales y no estructurales, que te define cómo tiene que ser ese control de la impresión 3D para cumplir una serie de requisitos, que al final no viene sino a poner sobre la mesa lo que te dice el código técnico. Es decir, el código técnico de la edificación te dice que cualquier cerramiento tiene que cumplir una acción del viento determinada, pues tu muro de impresión 3D también, que tiene que aguantar una resistencia a compresión X, pues tu muro de impresión también. Es decir, la impresión 3D hoy por hoy no tiene carácter estructural, no sustituye a los pilares y a las vigas o a los muros de carga, actúa simplemente como cerramiento, como envolvente o como tabiquería divisoria. A partir de ahí la estructura se compone como cualquier otra edificación, pilares y vigas o muros de carga, en base a lo que en ese momento pues, el proyectista o la proyectista decida que es lo mejor y más óptimo, independientemente de qué sistema de impresión utilice, de qué impresora. Es siempre lo mismo, es decir, yo tengo una máquina que hago toda esa envolvente, que luego los elementos estructurales le coloco el armado correspondiente según cálculo estructural, código estructural y seguridad estructural del CTE. A partir de ahí hormigono con el hormigón que me ha salido en cálculo, coloco un forjado y sobre ese forjado vuelvo a actuar. Dependiendo de la impresora que uses, puedes tener una construcción de más altura o simplemente puedes hacer una planta porque a lo mejor el brazo no te da para más o el pórtico no puede ser tan grande. En nuestro caso, por ejemplo, podemos llegar hasta 40 metros de altura. Es un sistema de autoelevación, como un trepante, que te va permitiendo, una vez que acabas la planta baja, subes y haces la siguiente planta, subes, haces la siguiente planta y así hasta aproximadamente 8 o 10 plantas, depende de la normativa local y las alturas que te permitan. Y luego hay toda una serie de normativas vinculadas, pues como cualquier otro producto innovador, ¿no? Cómo debes diseñar de la mejor manera, los materiales, los principios de los fabricantes que deben cumplir,
pues bueno, digamos, un grupo de trabajo que está a nivel nacional, pero que partió todo de la American Society Testing Material, que es la ACTM, que es una asociación americana que, como siempre, ¿no?, la innovación pues va más rápido que la normativa, y desde 2019 aproximadamente empezaron a trabajar en toda esta línea, y luego la UNE con los acuerdos de CEN y de ISO pues la ha extrapolado a marco europeo y nacional. ¿Qué ejemplos hay a nivel global? Pues vamos a ver, por ejemplo, la ejecución de escaleras. Insisto, hay edificaciones hasta más de 150, se pueden poner en internet, buscan impresión 3D, y ahora veremos un caso real concreto en la isla de Gran Canaria, que lo veremos después de estos vídeos. Y aquí vemos cómo pues, hay una escalinata hecha por impresión 3D que se ha ejecutado imprimiendo en vertical, al que luego se le ha volteado 90 grados y se ha colocado directamente en el lugar. Al final, justo ese material tiene unas propiedades que le permiten unas resistencias mecánicas suficientes como para el paso de las personas cuando vayan por ahí, pero vemos el caso de la derecha, que es el encofrado, de un futuro puente para obra civil, y haciendo el ensamblado de un futuro pretensado de un puente que ahora mismo está llegando, me parece, a 10 metros, pero la tendencia es que todas estas edificaciones, toda esta obra civil de infraestructura, digamos, viaria, se optimice gracias a la impresión 3D. Ahora mismo trabajamos con geometrías, digamos, estandarizadas, cúbicas, rectangulares, pero la impresión 3D pone sobre la mesa, como vimos antes, que la geometría y la capacidad digamos, de modelar y de las prestaciones que se le da al material pueden hacer que se reduzca la forma y digamos, la parametrización del modelo. Es decir, trabajar en lugar de un paralelepípedo, podemos llegar a ser una semicircunferencia o un cilindro, con la reducción de materia prima, de costes, de impacto medioambiental que ello conlleva. Incluso ahora mismo hay dados de hormigón de zapatas que tradicionalmente eran cuadrangulares, ¿no?, el típico dado, que hablábamos de unas 4 toneladas aproximadamente, se ha conseguido, gracias a la impresión 3D, pasar a 1 tonelada, y con una geometría, digamos, trapezoidal, en el que prácticamente el espacio de transporte te permite que donde antes iban 2 dados, ahora vayan 3. Es decir, al final es todas esas aplicaciones, no solo a la ingeniería civil, sino también, como veremos ahora, a la edificación. Y vemos cómo el pórtico robótico, con esa, digamos, modelo 3D, con ese G-code, que se me olvidó decírselos antes, ¿no?, cuando hacemos un slicer, cuando hacemos esos cortes, se genera un documento que se llama G-code, que es lo que se carga en la máquina. Entonces, ese G-code lo que hace es replicar, y aquí vemos cómo está el encofrado perdido de los pilares. En este caso hay un cerramiento compuesto por una cámara de aire por el exterior y por esta geometría de zigzag, que lo que permite es darle la rigidez suficiente para cumplir con código técnico y con prestaciones a nivel de eficiencia y de envolvente, pero hay toda una serie de soluciones en base a unos catálogos que cualquier proyectista puede escoger, ¿no? Y lo mismo, insistimos, pasamos de tener un modelo en CAD, hacer esos planos, a pasárselos a una persona que de manera analógica va dando forma, a yo tengo un modelo 3D que lo meto en mi software, en mi slicer, y una máquina, una impresora 3D lo replica. Y aquí vemos incluso cómo pues tiene sus puertas, sus ventanas, es decir, es una vivienda al uso, con todos los beneficios que vimos antes: información en tiempo real, material kilómetro cero, ese sistema de bombeo que yo puedo ir controlando y monitorizando, inyectando aditivos y toda una serie de ventajas que no les quiero aburrir. ¿Por qué? Porque ha habido una simulación previa. Es decir, antes de empezar a efectuar cualquier, digamos, edificación, hay un cronograma de obra que vimos antes, pues todas estas tecnologías, todos estos software, todo este trabajo de oficina, ahora se replica también de manera simulada con esta máquina, y vemos, por ejemplo, cómo los encofrados perdidos de la cimentación
pues esa envolvente de la zapata o de las vigas riostras o vigas de atado, nosotros, para las que no nos entendamos o no somos tan expertos, cualquiera de los que esté aquí, especializado en la materia, cuando vemos un edificio, en la parte inferior de ese edificio, de manera soterrada, tenemos unos elementos que sustentan de manera estructural la edificación que estamos viendo. A partir de ahí, tienes un procedimiento desde el punto de vista del código estructural, de pues, aislamientos, impermeabilizaciones, que eso se sigue ejecutando tal cual se define en proyecto. Es decir, si tienes radón, pues tendrás que trabajar con un sistema de radón, si tienes impermeabilización por el exterior, lo que el proyectista o la proyectista decida, ¿no? Pero ¿qué es importante? Que yo sé que cuando vaya a hacer la cimentación, a través de esta simulación, incluso los cambios, yo puedo ver, esto que vemos aquí debajo en amarillo son los desplazamientos que efectúa la tecnología entre un punto y otro, cómo debería ser acabado, qué metros cuadrados de material tengo, porque lo he modelado en 3D, pero además veo en tiempo real cómo es ese movimiento, cómo son esas coordenadas, incluso si hay colisiones, para prever pues, cualquier imprevisto que no nos hubiéramos dado cuenta durante las primeras fases de proyecto. Oye, pues resulta que estamos simulando y tenemos aquí ya impreso un edificio. Ojo, y te avisa antes de que llegues a obra y pase, ¿no? Es decir, esa capacidad de anticipación, de control, de tiempos, pues es algo ya real y tangible. Y vemos, por ejemplo, edificaciones así. Una edificación en impresión 3D que vemos como cualquier otro, en este caso, pues la tabiquería ha sido luego hormigonada por una cuestión de proyecto y de análisis de coste, pero vemos aquí el cerramiento de fachada que veíamos antes y arriba pues las armaduras de espera de ese futuro impresión, que es la que vemos aquí debajo, para que cuando hagamos el enganche de solape de ese pilar, digamos, de esa armadura de pilar, pues todo esté, digamos, controlado desde el punto de vista de la seguridad. A partir de ahí se abre un mundo nuevo en el que, y aquí ya intento recapitulizar, en el que la tecnología se pone al servicio de las personas. Es decir, muchos de los que estamos aquí también pensarán, bueno, ¿cómo es posible que una tecnología funcione en un sector tan poco digital? Porque existe una transformación, un pivotaje. Es decir, pasaremos de dejar de hacer de manera física ese volumen que se le da forma a una edificación y pasaremos a una digitalización a pie de obra, pero entendiendo el proceso de obra de manera holística, de manera que actúe tanto las políticas que se llevan a cabo, la cadena de valor que te favorece o te facilita el material en función de dónde estés trabajando, el albañil que pivota hacia el albañil 2.0 que colabora con la tecnología, porque hay trabajos que la tecnología todavía no hace. La tendencia será cada vez automatizar más y que los esfuerzos físicos se reduzcan y que las personas puedan aportar valor en otras tareas que no tengan que ver con ejercicios banales, sino que se dediquen a esa parte estética de reajustado, de rejuntado, de lechada, de esa visión que no te da una máquina de alineación, de decoración, de diseño, de control, de perfección, que va más allá y en colaboración con estas nuevas industrias. Y ahí es donde hay un cambio de paradigma y es donde aparece pues, la construcción 5.0. Es decir, pasamos del uso de la industria, de la tecnología, de los avances, a poner a las personas y la sostenibilidad en el centro y solo así conseguimos resolver esos problemas que hablábamos al principio de plazos, de costes. Si nos centramos solo en la tecnología, nos centraríamos solo en una parte del problema, pero la tecnología tiene que venir apoyada por unas personas que la manejen, que la gestionen, y ahí es donde se produce una capacitación o una digitalización de los puestos de trabajo. Y vemos cómo pasamos de inteligencia artificial, de impresión 3D, a un concepto como es la robótica. Ya no solo trabajaremos, y ahora vemos un vídeo, con, digamos, un cabezal que deposita material, sino más cabezales que te permiten automatizar y robotizar más partidas de una obra, es decir, más tareas de una edificación, para tener ese control lo más realista posible. ¿De qué tareas estamos hablando? Pues estamos hablando de los encofrados perdidos de cimentación, estamos hablando del hormigonado, del fresado, del alicatado,
de la aplicación de aislantes térmicos y acústicos, es decir, que ya, digamos, el esfuerzo físico o la capacidad para poder trabajar en una obra no dependa de tu valía o de tu corpulencia, perdón, sino de tu valía o tus conocimientos. Porque manejar una tecnología o acompañar un sistema de bombeo o acompañar un sistema de mezclado no depende de si eres más fuerte o menos fuerte, depende de que entiendas el procedimiento y seas capaz de aplicar esos conocimientos. Y ahí es la construcción 5.0. Utilizando la robótica en más tareas de una obra, es decir, no solo en la impresión 3D, porque al final cuando hablamos de edificación hablamos de más cosas, hablamos de fontaneros, de electricistas, de alicatadores, de yesistas. Cuando entendemos que la tecnología tiene que ser aplicada en más partidas para gestionar de manera más eficaz todo el proceso de obra, es cuando realmente esa industrialización tiene cabida y es rentable. Y es cuando podremos llegar a resolver, digamos, ese acceso o falta de acceso a la vivienda. Cuando un sistema, una impresora o un fabricante o una tecnología o un sistema sea rentable. Rentable para el que lo ejecuta y rentable para el usuario final que vivirá en esa edificación. Antes es complejo, por eso durante todo este tiempo, pues todos los, digamos, empresas o investigadores han estado en esta pesquisa, o nosotros, por ejemplo, durante los últimos 7 años, para entender que si solo vas a albañilería, si solo vas a las paredes en una obra, representa un porcentaje determinado de un presupuesto. Sin embargo, si atacas más partidas de esa obra, la tecnología se puede amortizar y por tanto se puede democratizar. Y todos sabemos que las soluciones para que se implementen en cualquier tejido tienen que ser rentables, si no, no hay cabida, ¿no? Y con todo esto, ¿qué ponemos sobre la mesa? Ponemos sobre la mesa que la construcción 5.0 con esa robótica, con esas personas en el centro, al final no se trata de darle a un botón a la impresora y me voy, ¿no? Hay un control. Pues un control de que efectivamente todo se está ejecutando de manera correcta, hay una parametrización del material, pues digamos una interfaz pues bastante intuitiva, que es de lo que se trata, que cualquier persona pueda, digamos, pivotar hasta este modelo y que no tenga que hacer una tesis doctoral para saber si el material se está bombeando o no se está bombeando bien, con indicadores rojo, verde, dedo hacia arriba, dedo hacia abajo, que controle pues presión de las bombas, presión del mezclado, caída del material, bombeo, es decir, que tenga unos conocimientos que le permita tomar decisiones si sucede cualquier cosa, como cuando vemos por ahí por la calle, por ejemplo, pues una máquina de proyectado de hormigón. Al principio, pues hace 20, 30 años todos decíamos, wow, ¿no? Nos sorprendíamos. Ahora lo vemos como algo banal. Pues poco a poco la tecnología será igual. De manera colaborativa irán entrando en entornos, en obras que formarán parte de nuestro día a día. Y eso implica que hay una tecnificación del sector, que se reduce la siniestralidad laboral, que se democratizan digamos, los modelos de proyectar y sobre todo de fabricar, y que la automatización y la robótica pues permite un control y una, digamos, digitalización a pie de obra que hasta la fecha era inviable. Y eso solo es gracias a la Internet de las Cosas y a ese Big Data y por supuesto a la, digamos, robótica e inteligencia artificial que combina toda esa información en una única interfaz. No sé si he hablado muy rápido, no. No sé si tienen alguna pregunta o no. Por respetar el espacio no he querido hacer algo muy comercial, pero bueno, aprovechando ya que hemos acabado y que lo que yo quería es que cualquiera de las personas que estén aquí vean que la impresión 3D y la robótica no es algo futurible, ya es una realidad. Y justo en la isla de Gran Canaria, pues recientemente hemos inaugurado un edificio que se ha ejecutado de esta manera, que tiene su visado, su control de inspección, su, digamos, OCT de manera un poco, aunque no es una edificación residencial, sino es una sala polivalente y una especie de vestuario, hemos querido adelantarnos a todas esas posibles exigencias que pudieran salir en el mercado para que cuando empecemos a implementar a gran escala, pues esté todo solventado, ¿no? Pues como es el OC1, el OD2, al final ir, digamos, abriendo la barrera, y en 2026 empezaremos pues el primer proyecto de licitación a nivel global, bueno,
global es una palabra muy fuerte, no está 100% contrastado, estoy esperando los últimos datos, pero sí puedo garantizar que a nivel mínimo nacional de licitación por el método de impresión 3D, un proyecto que se ejecutará en el 2026, que es un centro formativo en el municipio de Agüime, que tendrá 2 plantas, es decir, ya trabajaremos en altura, no una planta como el que teníamos ahora, y son algo más de 300 metros cuadrados. Es decir, poco a poco esto ya es una realidad. Hay 2 clientes que tienen ya máquinas en el mercado utilizando, es decir, ya hay impresoras por ahí. Están esperando el momento idóneo para decirlo públicamente, pero esto poco a poco se convertirá en el día a día de nosotros.